Buenas tardes amigos de Onda Digital, estamos en televisión, canal 18.4, señal abierta como todos los días lunes, siempre con la verdad, de 4:30 a 5:30, para no solamente conversar, intercambiar opiniones, dar alguna información de la semana que ha pasado, sino también para realizar alguna entrevista y conversar con algún personaje importante de nuestra sociedad, de nuestra academia, de nuestra política, porque en realidad hay muchas cosas que tenemos que conocer, tenemos que profundizar, porque en realidad todo lo que está pasando en el Perú y nos ha pasado, vamos a tener 200 años de república, no la conocemos y pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso lo tengo muy claro. Bueno, y en esta semana que ha pasado, un tema importante del día de ayer, que se celebró el Día Internacional de la Mujer, en realidad no es un día festivo, propiamente dicho, sino es un día conmemorativo. El 8 de marzo es un día del siglo pasado donde hubo una matanza a mujeres que se habían, no sublevado, sino habían tomado una acción de fuerza sindicalista por temas de derechos laborales, evidentemente, y que fueron quemadas vivas, prácticamente. Todos los 8 de marzo, a partir de la década de 1980, se comienza pues a conmemorar ese día como día de reflexión, día de evaluación de qué está sucediendo con la mujer, con las mujeres en el mundo, porque no solamente en el Perú ocurren esto de los feminicidios, de los asesinatos, de las violaciones a los derechos de la mujer, sino es en todas partes del mundo. Y acá, tenemos ya más de 30 personas, prácticamente 2 personas por día, hasta el último día de febrero, que han sido asesinadas, considerados como feminicidios, muy aparte de esta niña, que Camila creo que se llama, la niña que ha sido asesinada por un menor también de 15 años, que ahora aparentemente habría tenido otros cómplices en el tema. Entonces todo esto da mucho que pensar, da mucho que analizar, da mucho que ver qué es lo que está pasando. La semana pasada conversábamos con un sociólogo aquí y yo le decía, carambas, ¿por qué tantos feminicidios últimamente? ¿Qué ha pasado? Y él me decía, no, siempre ha habido lo mismo, sino que ahora la tecnología, las comunicaciones nos permiten conocer nuestra realidad. Pero, ¿qué pasa? Que el Estado, o nuestra sociedad, o nosotros mismos, no hacemos nada para evolucionar, porque seguimos siendo lo primitivo que éramos hace 200 o 1000 años. Entonces, tenemos que evolucionar un poco más, tenemos que darnos cuenta y reflexionar de qué cosas estamos haciendo como sociedad y como personas. Nosotros los varones, más que somos supuestamente los enemigos en casa, supuestamente somos los potencialmente agresores de una mujer, entonces tenemos que reflexionar este tema, y el día 8 de marzo pues es un día importante para ello. Por eso decía ayer, ¿no? Mi saludo para ellas y mi deseo porque tengan una larga vida a las que nos dan la vida en el mundo. Y durante la semana también, el día miércoles, tuvimos la penosa información respecto del fallecimiento del doctor Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar, que ha sido secretario, por 2 veces, secretario general de las Naciones Unidas. Él ha sido una persona que me parece ha tenido poco conocimiento y reconocimiento de parte de los peruanos como consecuencia de su fallecimiento. Si bien es cierto, ya había cumplido 100 años el pasado 19 de enero, hay muchos jóvenes seguramente que no tenían conocimiento de su existencia, pero la prensa ha dado poco reconocimiento, poca información. He visto limitada información comparado, por ejemplo, con otras informaciones de otros personajes que a lo mejor son famosos, entre comillas, o populares, entre comillas, pero tenemos que reconocer a personajes que han hecho historia en el mundo, no solamente en el campo del deporte, no solamente en el campo del arte, sino en el campo de la política, tan venida menos en el Perú. Javier Pérez de Cuéllar fue un personaje que en el año 1994-95 asumió el reto de ser candidato presidencial, ¿no? En un momento en que el Perú no tenía democracia, vivíamos una dictadura con Alberto Fujimori, y él asumió el reto justo cuando salía de ser secretario general de las Naciones Unidas. Y pese a eso, pese a que perdió inclusive, continuó bregando y luchando por darle democracia al país. Luego del año 2000, ya cuando asume la presidencia el doctor Valentín Paniagua, don Javier Pérez de Cuéllar es convocado nuevamente al gobierno y asume la presidencia del Consejo de Ministros y la Cancillería como ministro de Relaciones Exteriores. Y nuevamente en ese trayecto pues de transición que se tuvo, Javier Pérez de Cuéllar
da a demostrar pues no solamente su conocimiento vasto sobre el Perú, sino su calidad como persona, su calidad como político, pese a que no le gustaba el tema de política partidaria. He tenido oportunidad de compartir con él algunos proyectos, formé parte, ¿no?, del proyecto de Unión por el Perú el año 1994, cuando postuló a la presidencia. Tuve el honor de compartir con él algunas tareas, lamentablemente, como digo, se frustraron en el camino, pero conocí también muy de cerca el hecho de que se sintiera frustrado porque lamentablemente los políticos que teníamos y que tenemos no daban la talla para dar un Perú como el que queríamos y un Perú mejor como el que queremos. Y en ese sentido, bueno, siguen frustradas las posiciones y los anhelos de un Perú como nación. Y por ello, justamente tengo acá un libro que se llama Proyecto de Nación, Liberalismo Social y Liberalismo Social o Socialismo Liberal, del doctor Alfonso López Chao Nava, a quien he tenido el gusto de invitarlo y el honor de que esté acá presente. Buenas tardes, doctor López Chao. Buenas tardes, muchas gracias señor. por su presencia. Por favor, a usted, con la señor verdad. Castro, muchas gracias. Y bueno, don Alfonso López Chao es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde igualmente obtuvo el grado de maestro con mención honorífica. Sus estudios de licenciatura fueron realizados en la Universidad Nacional del Callao. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializándose en macroeconomía, política económica y teoría del desarrollo. Ejerció igualmente la docencia en calidad de profesor nombrado en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ejerció la jefatura de posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue elegido por el Congreso de la República como director del Banco Central de Reserva del Perú desde el 2006 al 2013. En el año 2007, el Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN, de donde también soy egresado, lo reconoció como catedrático distinguido nombrado por concurso en el año 2018 y como director de la Escuela de Ingeniería Económica de la, repito, Universidad Nacional de Ingeniería. Nuevamente, doctor Alfonso López Chao, buenas tardes, muy agradecido por estar aquí en Siempre con la Verdad, y he tenido oportunidad de revisar, pues de leer su libro que, gracias con la gratitud del caso, por habernos remitido. Y un tema, antes de empezar este proyecto Nación, ¿qué nos pasa a los peruanos? ¿Seguimos siendo tan incivilizados o tan primitivos en el caso puntual de la delincuencia o de la violencia a la mujer? A propósito del Día de la Mujer que fue ayer. Yo creo que eso nos invita a pensar qué tenemos que cambiar, qué tenemos que reflexionar para poder evitar estos lamentables hechos que ocurren con frecuencia, ¿no? Algo está mal en nuestra estructura de sociedad y hay que revisarla desde abajo hasta arriba, ¿no? Algo está ocurriendo, algo está mal, algo está descaminado. ¿Cómo ve la coyuntura política nacional a propósito de las últimas elecciones? Bueno, creo que hay una especie de compás de espera. Creo que la elección del nuevo Congreso nos ha evitado la posibilidad de un hecatombe. ¿Un chilenazo? Sí, un chilenazo, que se iba acumulando. Pero hay cosas que saltan a la vista. La semana pasada yo he viajado a Huancayo por carretera y otros amigos lo hicieron después de que lo hiciera yo, ese mismo día. Yo me demoré 10 horas y mis amigos seguramente 12 horas. ¿Cómo es posible? Estamos en el 2020. ¿Cómo puede haber tanta insensibilidad y desidia de una clase política que históricamente no ha sido capaz de ver un dato como este en su propio interés? Eso es una prueba para mí de la insensibilidad de la clase política y de la clase dirigente. Otro eso es espantoso realmente. Hace unos días, o ayer si no me equivoco, por televisión sale un ilustre abogado a decirnos que los 3 millones de dólares donados a Keiko Fujimori no están penados, no son delitos, por eso la persona no es demandada. ¿Se imagina que una sociedad
puede escuchar eso? Cuando en realidad los Romero, como parte de la clase dirigente del país o dominante, en su propio interés debieron defender el sistema, no a un partido, apoyar el sistema. Toda clase dirigente busca que se reproduzcan los líderes que afirmen el sistema de un país. En este caso, con el ejemplo concreto que le doy, escandalosamente se dice que eso no está penado. Y efectivamente no está penado, confundiendo lo que es legitimidad con lo que es legalidad, el acto jurídico o legalidad. Y luego nos dicen que no hay que cambiar la Constitución. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a ocurrir en la conciencia del pueblo cuando escucha eso? Si las leyes del país no distinguen una cosa tan sensible como esa, ¿qué se espera de otros liderazgos, no es cierto? Lo que le está permitido al soberano le está permitido al súbdito. Si hay líderes permisivos, líderes tramposos, líderes con triquiñuelas, abajo el pueblo, en su propia esfera, se ve autorizado a practicar lo mismo. Y eso genera malestar en la sociedad. Es como una casa, ¿no? Si el papá se porta de una manera, usted lo ha dicho, ¿no? libertina, los hijos ¿qué dicen? ¿No? O sea, oye, papá, si tú te emborrachas todos los días, ¿por qué no me permites a mí emborracharme? ¿Por qué si tú fumas, por qué me prohíbes fumar? Etcétera, ¿no? Cosas, Yo tengo un profundo respeto. Como director pude contactar con algunos gerentes importantes de ese banco y me merecía mucho respeto por su idea, ¿no? Si no me equivoco, se apellida Bailey, ¿no? Ya no sé si sigue allí mismo, pero de lo que yo conversaba con él o lo que escuchaba, las pocas veces que pudimos compartir en distintas ceremonias, ¿no? Era que era un hombre sensato, inteligente, y apuesto a la inteligencia, porque aquí caben dos formas de ver las cosas. Entonces, un grupo tan poderoso como el Banco de Crédito debería decir, ¿qué tengo que hacer para que en este país surjan líderes de derecha, de centro, de izquierda, pero que sean democráticos, ¿no es cierto? Que se alternen en la transferencia del poder. Eso es lo que le interesa a un grupo dominante. No alinearse con una esquina, pero quiere decir que son dominantes y no dirigentes, no son líderes. Exactamente, o sea, ahí lo que más le interesa no es en realidad el desarrollo general de un país como el Perú, sino le interesa el desarrollo y evolución de su bolsillo. Así es. ¿No es cierto? A mí no me interesa si es democrático, si es dictatorial. Sino si sirve a mis intereses. Nada más, suficiente. Entonces, y eso ha sido histórico. Vamos a tener 200 años, estaba revisando pues acá más o menos la secuencia de los artículos que escribe en este libro, y efectivamente 200 años que no ha habido estabilidad, y la estabilidad política no solamente ha sido por intereses personales de los presidentes que de una u otra manera han llegado al poder. Mire, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Mire, cuando uno se pregunta si el Perú tiene un proyecto nacional, lo primero que hay que señalar que es un proyecto nacional. Uno dice una gran meta, un gran objetivo. Para mí es un sistema de valores compartido. Y la nación encarna el sistema de valores compartidos. Me explico, no es lo mismo, ya que usted emplea un ejemplo familiar, no es lo mismo tener casa que tener hogar. Usted puede tener casa y no tiene hogar. Usted puede tener hogar aunque no tenga casa. El Estado es la casa, la nación es el hogar. Entonces, el epicentro para mí de los males del Perú es que el Perú, nuestro país, querido país, no ha culminado el proceso de formación de la nación peruana. No tiene un sistema de valores compartidos. Y el mejor ejemplo es Romero, pues. ¿Qué sistema de valores compartido puede haber cuando financia un solo grupo? Debió financiar a todos, ¿no es cierto? Institucionalmente, a través de la PCM, a través de otras formas, donde convertía a los partidos en grandes centros de investigación para que la sociedad se desarrolle. Pero ese proceso de nación que dice que no ha culminado, ¿ha empezado? Es una pregunta, ¿por qué lo digo? Porque en el Perú tenemos, un territorio, tenemos un país, un estado, ¿no es cierto? Pero tenemos 51
naciones, 51 lenguas diferentes, aparte de la mestiza que nosotros hablamos el español, aparte el quechua que es popular, conocido, aparte el aymara, el achaninca, existen otras 50 lenguas, 50 naciones en un mismo territorio que no las conocemos. Y si no las conocemos, no las reconocemos. Y es más, todavía tenemos el tema de la discriminación, de la marginación, de la inequidad. Entonces, todo eso abona a que nunca tengamos y nunca se haya iniciado, para mí por lo menos, un proyecto nacional. De acuerdo, mira, yo venía para la entrevista y nosotros hemos recuperado el pensamiento clásico. Por pensamiento clásico entendemos lo que reflexionaron Haya de la Torre, Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde y Basadre, ¿ya? 4 pensadores que discreparon, pero coincidieron en una manera de mirar el país. Primero, ellos asumieron la política de manera franciscana, de manera ética. Ninguno de ellos murió rico. No se sabe de ellos de malas artes, de malas prácticas corruptas. Por el contrario, eran apasionados en el esfuerzo por buscar un desarrollo duradero para el país. Mire, Víctor Andrés Belaúnde decía: el Perú, por misión histórica y por misión ética, está obligado a regenerar y salvar a la raza indígena. Haya de la Torre decía: la causa del indio es causa social y no racial. Y Mariátegui decía: la reivindicación capital de nuestro vanguardismo es la reivindicación del indio. Hay que agregarle las nacionalidades que usted ha mencionado. Y aquí hay una pregunta: ¿se puede construir una nación, apostar por la unidad nacional en medio de tantas nacionalidades? Respondo: la diversidad no es unanimidad. La unidad siempre supone la diversidad. Entonces, esa búsqueda de un proyecto nacional es una tarea por hacer. Unidad en la diversidad era la filosofía sobre la cual se construyó el partido que justamente hablaba de Javier Pérez de Cuellar. Unidad en la diversidad. Y sobre ese tema vamos a hacer una pausa y retornar para conversar en el siguiente bloque, por favor. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar, la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Continuamos acá en Siempre con la Verdad, en Onda Digital, repito, televisión, canal 18.4 en señal abierta. También estamos en www.ondadigital.pe para los que quieran seguirnos a través de la web, de la internet. Estamos también en el fanpage Onda Digital Perú, Pulso Informativo Digital y Siempre con la Verdad Informativo. Como todos los días, lunes de 4:30 a 5:30, y hoy estamos conversando con el doctor Alfonso López Chao y hablábamos pues de Pérez de Cuellar, de unidad en la diversidad, de la esperanza que tenemos los peruanos y se grafica. Justo estaba leyendo el diario, el periódico, ¿no? Donde ha salido esta encuesta del día de hoy, en el diario Perú 21, donde nos habla de que el 36% de la población todavía considera que este nuevo Congreso puede beneficiar al país. O sea, hay esperanza de todos los sectores, incluyendo de este sector bastante marginado y vapuleado como es el FREPAP, por ejemplo, ¿no?
para no mencionar al sector bueno, bastante disco, lo que son los antauristas de este sector, pero vayamos al tema del ciudadano del Perú profundo, ¿no es cierto? De que pese a todas las cuestiones siempre mantiene el anhelo y la esperanza de la unidad en una sola gran nación. Podemos llegar a ello, pero para ello, ¿qué pasos tendríamos que seguir? Hay señales, ¿no? Hay signos de los tiempos. Esas señales, por ejemplo, son la reivindicación del pisco, la gastronomía, lo que ocurrió en Rusia con la selección peruana. Son como señales no totalmente como nos gustase o nos gustaría, pero el día que eso pase a la clase política, la cosa va a ser distinta, ¿no? O sea, y creo que la clase política, y la comida yo creo que la clase política debiera mirar el país y mirarse a sí misma, ¿no es cierto? En el sentido de que una élite puede ser regeneradora o degeneradora. Si las élites son degeneradoras, no hay salida para el país. Y nosotros estuvimos con esas élites al borde del precipicio. Ahora hay un nuevo Congreso de un año. Yo creo que su mandato es concreto, es específico y deben sentar las bases para crear un sistema de partidos. Esa reforma no puede quedar trunca. La reforma de la descentralización, aquí lo decimos en el texto del año 2000, ¿no es cierto? Queremos una descentralización no dispersa, ¿no? Que contribuya a generar valor agregado, que contribuya a generar innovación tecnológica y, por supuesto, la otra reforma que va de la mano, que es la reforma política. La reforma política es el aguijón de la economía, ayuda, ¿no es cierto? Muchísimo. Pasa por la renovación de los partidos. Los partidos no pueden ser instituciones privadas. En ninguna parte los partidos, en las sociedades modernas los partidos son privados. Aquí son instituciones privadas. Usted revise los estatutos. Yo lo invito a que revise, baje usted la página web los estatutos y usted va a encontrar que el máximo organismo del partido es el Congreso. Sigue leyendo y ¿quién integra en el Congreso? Un delegado por cada departamento. ¿Y de quién depende la elección del Congreso? Del presidente del partido. Y el presidente del partido se puede reelegir. Ya está completo, ¿no? En otras latitudes, por ejemplo, ¿qué cosa es Clinton en Estados Unidos? Nada. Sin peso en el partido y sin peso fuera de él. Mañana Trump se va y no va a hacer nada. Va a hacer nada. En Chile igualmente, mire usted dónde está Bachelet. ¿Dónde está el señor Lagos? En México. ¿Qué fue López Portillo? ¿Qué fue Miguel de la Madrid? ¿Qué fue Fox? Nada. La clase política se regenera porque el carisma lo tiene el partido. Revise usted la mayoría. Que acá y aquí es al revés. Tenemos dueños de partidos. No puede ser, pues. Tenemos dueños de partidos. Tenemos partidos con dueños. En interés del Estado no puede haber dueños del partido. Nosotros estamos contribuyendo con jóvenes cuya mayoría son 22 años. Yo les leo sus nombres para que vean, ¿no? Taizule Chambergo, 22 años, Huancayo. Jaime Sandoval, San Juan de Miraflores, 22 años. Kevin Asa, 23 años. Óscar Hurtado, San Martín de Porres, 24 años. Pierre Rodríguez, 24 años. Miriam de la Cruz, 27. Gebre García, 28 años. Ellos son los secretarios generales. No han ido al partido para que ocupen la Secretaría de Juventudes. Han ido a controlar el partido, a ser protagonistas del partido, a darle a la sociedad lo que el país necesita. Esa es la apuesta. No importa si no se logran los objetivos del 21, no importa. La juventud tiene que darse cuenta que el país necesita una nueva generación. Y si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Son primeros puestos, tercio superior, dirigentes de la UNI, de la Ricardo Palma, de la Agraria. Esa es la apuesta. Yo llamo a la juventud a que se organicen, que hagan sus propias experiencias, que no teman, formen sus partidos. Es la hora de hacerlo. ¿Las reelecciones han sido negativas para el sistema? Yo nunca he creído en las reelecciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos son 4 y 4, 8 años y nunca más. Y nunca más. En México son 6 años y nunca más. Aquí son 5 años, dejas 5 años y luego te reeliges. No comparto esa idea. Yo creo que debe haber 6
o 8 y nunca más en la presidencia de la República. Ahora, en el caso de parlamentarios... En el caso de parlamentarios, ahora se ha prohibido. Ahora ya yo no supuestamente creo en la solución vía el Congreso. No comparto. Uno renueva el Congreso y si no renueva los partidos, seguimos en lo mismo y peor. Si uno contribuye a partidos democráticos, a un sistema de partidos auténticos, a un sistema tripartidista, y hay reforma en los partidos políticos, la reforma en los partidos políticos garantiza la reforma en el Congreso. Si usted dispone que en los partidos políticos los candidatos que presente cada partido se renuevan obligatoriamente por tercios, usted fortalece el partido, fortalece los liderazgos y fortalece el Congreso y fortalece la institucionalidad. O sea, porque la pregunta clave es, ¿cómo hago para que el Perú produzca los líderes que el país necesita? Usted tiene dos vías, los partidos políticos y la universidad. Exacto. Y los partidos han caído. La esperanza es la universidad. Ojalá que no caiga también. Ahora, antiguamente de la universidad salían justamente los líderes de los partidos. Por supuesto. He mencionado ahí a La Torre, he mencionado pues a los demás... claro, Basadre. ¿No es cierto? De la universidad salía, porque en la universidad había pues esta ágora popular... Los forma todos, ¿no? pues. Donde formaban y discutían y salían, y se supone que para eso son las universidades. Lamentablemente hemos tenido y tenemos universidades que son universidades porque el título lo dice, pero no porque otra cosa. Uno, y dos, la falta de democracia interna en los partidos, pues, nos ha llevado a tener esta falsa democracia, o democracia de baja intensidad, o como quiera llamársele. Este Congreso tendrá la tarea, entonces, de hacer una reforma de, básicamente, el sistema de partidos para sostener la democracia que puede plasmarse a partir del año 2021. Mire, el objetivo de los partidos políticos es formar líderes e investigar. Ese es su gran objetivo. El partido político es un gran centro de investigación y se ha perdido esa idea. El partido político es un intelectual colectivo. En la época de Mariátegui se hablaba de las universidades populares de González Prada, la época de Haya, de Mariátegui, todos ellos, ¿no? Por supuesto. Se supone que el partido tenía que investigar para llevarle a la sociedad las propuestas que ellos habían elaborado en caso fueran gobierno. Por eso el partido serio era un intelectual colectivo. Eso se ha perdido, ¿no es cierto? Y como se ha perdido, hay que buscar que recuperar en interés del Estado a los partidos políticos. Desde mi punto de vista, el país necesita un gran partido de derecha, pero nacional, con vocación nacionalista, un gran partido social cristiano, pero progresista, un gran partido de izquierda, pero realista, un gran partido socialdemócrata, pero honesto y no corrupto, ¿no es cierto? Es decir, el país necesita solamente 3 grandes partidos que se renueven, que se disputen y alternen en las esperanzas del gobierno. Yo me encuentro en el centro izquierda y estoy alentando a estos jóvenes de centro izquierda, claramente. Somos del centro, pues somos la izquierda de ese centro. ¿Por qué? Porque el debate sigue siendo justicia y libertad. Y en el país hay más injusticia, mucha injusticia. Y por eso reclamamos ser parte del centro izquierda. Vamos a conversar sobre eso, sobre el liberalismo social. Encantado. O social liberal, a partir del próximo bloque. Una pausa y retornamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Estamos aquí en Onda Digital, siempre con la verdad, señal abierta, 18.4 de canal de televisión. Y el libro que tengo aquí en las manos se llama Proyecto Nacional Liberalismo Social o Socialismo Liberal, que parece que es una, como acá lo dicen, ¿no? Es una, son dos caras de una misma moneda. El proyecto que está manejándose ahorita, que es un proyecto centro-izquierda, ¿se sostiene sobre ello? Sí, por supuesto. En realidad, a ver, ¿qué hay que tomar de liberalismo? El respeto a la persona, los derechos humanos, ¿no es cierto? Concebir que en la libertad de cada uno va la libertad de todos. La libertad propiamente. Claro, por supuesto. Claro. Hay quienes están ahí, Jovellanos, Rousseau, Montesquieu, de ellos bebemos, de ellos tomamos, ¿no es cierto? En otras nacionalidades ese liberalismo se aclimató y se hace social porque no se aleja de la sociedad. Distingue entre liberalismo político y liberalismo económico. Nosotros no creemos en ese liberalismo económico, ¿no es cierto?, que dice el mercado y nada más que el mercado y todo irá bien. Esa parte no la recogemos. Pero en cambio del socialismo, ¿qué cosa hay? Hay una demanda por la equidad, por la igualdad, un horizonte ético, ¿no es cierto? Eso hay que recuperarlo y hay que recuperar entonces la democracia también. Eso es el espacio socialdemócrata, ese es el espacio social cristiano, hablando de ideologías, propiamente dicho. Entonces, claro, si usted lo ve, si llega una corriente más liberal social, pondrá más acento en la libertad. Si llega un agrupamiento más socialdemócrata, pondrá más acento en la justicia. Pero eso es una alternancia. No se olvide que nosotros no creemos que la solución la haga un solo partido, ¿no es cierto? Hemos hablado de un sistema de partidos políticos y nosotros nos reclamamos. ¿Qué cosa es el socialismo liberal? Es un socialismo democrático, es una izquierda democrática, es un centro progresista. Son otras maneras de decirlo. Y una manera que a mí me gusta más es el partido que encarna un proyecto nacional. Más claro no puedo ser, creo. No tengo los recursos para ser más claros. No, clarísimo, yo lo entiendo perfectamente. Un poco, ahora, para hacerlo un poco más gráfico y didáctico en el procedimiento. Tenemos 200, vamos a cumplir 200 años el próximo año, ¿no? 2021, 200 años de una república que en realidad, bueno, la consideramos tal porque el 28 de julio salió San Martín y dijo somos independientes. Se estableció un Estado a patadas porque en realidad San Martín salió, llegó Bolívar, entró Torretales se fue a Trujillo, de Trujillo, o sea, todo un sancochado que duró 3 o 4 años. Y recién en 1824, digamos, pues con la capitulación que se firmó en el mes de diciembre, ¿no? Fue la capitulación de Ayacucho, recién fue allí, digamos, que partió algo más o menos organizado, ordenado, entre comillas. Pero las disputas y las pugnas no permitieron plantear un proyecto nacional. Y tal vez ese 28 de julio lo que sí podemos rescatar, por lo menos creo yo, es que sí hubo un pacto social por una libertad, una independencia que de todas partes querían, bueno, de todas las partes que tenían un poco más de instrucción, educación, porque había la mayoría pues que eran indígenas, que eran esclavos, ¿no? Prácticamente, no, lo mismo era que el esclavo sea en español o el esclavo sea un peruano, ¿no? Pero al final la mayoría o que tenía un cierto conocimiento de educación quería una libertad y una emancipación, que creo por ahí estaba el primer pacto social y el único pacto social que hasta el momento ha habido en el Perú. El segundo pacto social, que es el que creo que deberíamos tener ya, es un pacto social contra esa discriminación, esa corrupción, esa anomia, ese desconocimiento que tenemos de todo el Perú. Entonces, a partir de allí podríamos tal vez plantear un proyecto nacional. Claro. Y tal vez de allí una constitución nueva. Yo creo, sí. Este congreso, o cuántos congresos cree usted que vamos a necesitar para poder plasmar ese proceso, o cuál sería el mecanismo para llegar a ese camino. Desgraciadamente, ha habido poco desprendimiento en la historia del Perú, con excepciones honorables, ¿no? Espíritus como el de Grau no han sido frecuentes en los líderes políticos del país, ¿no? Creo que cuando hablamos
de proyecto nacional, de proyecto de nación, hay que entender que no existe proyecto nacional de la izquierda, no existe proyecto nacional de la derecha, no existe proyecto nacional del centro, y menos existe lo que creo que era lo único que había, proyecto nacional de la corrupción, ¿no? ¿Cómo es posible esta alianza entre el fujimorismo y lo que fue el aprismo histórico? ¿Qué cosa más macabra? No necesito ninguna prueba. Esa junta es macabra, ¿no es cierto? En cambio, si uno revisa, y estoy batallando porque eso se haga, el preámbulo a la Constitución del 79, el momento cumbre de lo que usted dice, de acuerdo, de desprendimiento, fue elaborado por personajes de primera, cada uno en sus respectivas orientaciones partidarias. Cornejo Chávez, Roberto Ramírez del Villar, social cristiano los dos, Andrés Tausen, socialdemócrata, y un marxista como don Jorge del Prado. Se pusieron de acuerdo, era gente brillante. Se pusieron de acuerdo y dicen, el destino del Perú es este. Hay que recuperarlo, ese preámbulo, e ir a una nueva constitución amparados en ese preámbulo. Ha fallecido recientemente don Carlos Fernández Cesareo. Hay que recuperar ese hombre, hay que recuperar ese talento que estuvo en el poder y se retiró para privilegiar la academia y las ideas. Él sí, para mí, un verdadero constitucionalista, que no confundía Estado de Derecho con Estado Social de Derecho. El derecho, decía él, no es neutral, corresponde a una ideología, ¿no es cierto? Hablaba de lo jurídico, si es no neutral, la ley como tal, pero decía, el derecho, las concepciones profundas, tienen que recoger lo que piensa una sociedad, su sentir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? 3 millones que se donan a un partido que no es democrático, no es ilegal. Por Dios, ¿qué más queremos? Por Dios, ¿qué más queremos? Eso reclama con urgencia que el Perú necesita un acuerdo profundo de sus derechas, de lo mejor de sus derechas, de lo mejor de sus izquierdas, de lo mejor del centro, de lo mejor. Y tiene que haber desprendimiento y apostar todos juntos por un gran sistema de 3 grandes partidos y nada más, pero sin dueños. Si no, caemos en lo mismo. A propósito de Fernández Cesareo, sí, efectivamente, pues no, acá tenemos un tema de que decimos, no, la Constitución dice esto y no podemos salirnos de ahí y no podemos ir más allá, pero las normas es consecuencia de las acciones sociales, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un acto social, un acto de la comunidad, ¿no? Conjunta, sea por fuerza o por lo que sea, y recién ahí se acomoda la ley a ver qué cosa es cómo lo resuelve, cómo lo maneja ese problema, ¿no? Y a propósito de ello, nuestro sistema judicial, que debería ser el primer poder del Estado, como poder moral de la nación, que justamente Fernández Cesareo siempre lo levantaba, el poder moral de la nación. Pero lamentablemente tenemos un sistema judicial, sistema en general, fiscalía y poder judicial propiamente dicho, que no dan la talla para poder, digamos, ser justamente la balanza que equilibre pues los derechos, no solamente entre poderes, como hemos tenido ya disputas entre legislativo y ejecutivo, sino para salvaguardar los derechos de las personas. En este sistema en general del Estado, en esta estructura que tenemos, con un poder judicial que no sirve para nada, ¿podemos estructurar y pensar en un proyecto de nación? Miren, yo siempre digo, en la urgencia del corto plazo hay que echar mano de lo mejor que tenemos para empezar las reformas e impedir que las corrientes negativas se hagan dueños del país, Es un inmediato, a lo mejor de todas las tendencias, de todas las facciones, a lo mejor, a los talentos de todos los grupos, que los hay, y buscar el acuerdo. Si son inteligentes, sabrán ceder. Si son inteligentes, sabrán acordar. Y creo que hay en el Perú talento para eso. Eso es en inmediato. Pero la pregunta que usted hace es mucho más profunda, es de largo plazo. Células podridas generan cuerpos podridos. Células malsanas generan cuerpos malsanos. La célula de una democracia son los partidos políticos. Ahí se forman los líderes. Si las células están podridas,
el cuerpo social deviene en lo que tenemos, ¿no es cierto? Líderes que piensan que su rol es acumular dinero. Por aquí vino un presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, que aconsejó a algunos líderes del APRA y le dijo: político pobre, pobre político. Le estaba diciendo: roba si quieres perennizar. Se entiende claramente, ¿no? Igual ha pasado con lo que hemos vivido. Yo quiero decirle, para graficar lo que estamos comentando, es que si la juventud ahora no se hace adulta y no carga sobre sus hombros los destinos del país y no entiende que en San Juan de Miraflores han muerto jovencitos, niños, que Bolognesi tenía más de 65 años, pero los que han muerto aquí eran muchos jóvenes, y que Alfonso Ugarte era un empresario que entregó su vida por el país, empresario, y empresario pudiente. ¿Dónde están esos empresarios aquí? Por eso cuando acababa la dictadura de Fujimori, como usted bien lo mencionó, yo quiero compartir esta lectura que tiene que ver con lo que usted menciona, ¿no? Que está en el libro, en la página 190. Mira, dirigido a todos los que usted menciona. 190. No, señores, los grandes acontecimientos no nacen de los mecanismos legales, sino del espíritu del gobierno. Conservad las leyes si queréis, conservadlas, aunque al hacerlo cometeríais un grave error. Conservad a los mismos hombres si eso os place, pero por Dios, cambiad el espíritu del gobierno, porque, repito, es el espíritu lo que os está conduciendo al abismo. A quien le dirigimos esta frase para que cambie, está preso. Y también su hija. No entendió. No entendió. No entendió, evidentemente, ¿no? Es que evidentemente. Y entonces, ahora yo lo felicito por este programa, porque es un programa de ideas. Yo creo que es el momento preciso, y ojalá que esto se continúe con otros invitados, ¿no? Para darnos cuenta que la forma de producir líderes tiene que ser limpia y transparente, sin dueños y sin caudillismo. Que el fin último de cualquier maestro, de cualquier padre de familia, es que tu alumno te supere, ¿no es cierto? Y que el joven que entre a un partido político tiene que asumir lo que decía Jorge Basadre, dar paso a la ambición legítima. ¿Y qué es la ambición legítima? Cuando entro a un cadete es porque quiere ser general del ejército. Cuando uno entra a la uni es porque el señor quiere ser ingeniero. O entra a San Marcos a estudiar Derecho porque quiere ser justamente presidente constitucional o abogado. Esa es la ambición legítima. Si usted entra a un partido político y asumimos que es de buena fe y es para servir, usted tiene todo el derecho de querer ser secretario general del partido o presidente del partido, pero después da un paso al costado porque vienen otros. El carisma lo tiene el partido, no la persona. Y en la renovación está justamente el éxito de la democracia. Así es. Vamos a hacer una pausa y retornamos en el último bloque aquí, en esta conversación muy interesante con el doctor López Chau. Perdón. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Continuamos aquí en Onda Digital, siempre con la verdad, conversando con el doctor Alfonso López Chau Nava sobre el proyecto de nación. Y en este último bloque, no solamente quería preguntarle a usted sobre el próximo libro que va a sacar, que he estado viendo el tema fundamentalmente por el tema económico. Veo acá que hay una diferenciación en el tema político, del liberalismo político con el liberalismo económico, ¿no es cierto? Sino además que nos cuente un poquito del tema propiamente del proyecto político que tiene, ¿no es cierto? Que es importante conocer, a propósito de que tenemos 24 partidos políticos que son los que están registrados. A lo mejor un par más van a participar en las próximas elecciones, como van a lograr obtener el registro en el Jurado Nacional de Elecciones, pero que no garantiza ninguno, digamos, la democracia que todos estamos buscando, y que esperamos pues que alguno dé la hora, dé la talla, y que, bueno, si no alcanzan por lo menos la valla, se vayan para su casa, ¿no? O eso hubiéramos querido en las últimas elecciones, no ha pasado eso. ¿Cómo está su proyecto de partido? A ver, esto nace obviamente en los ambientes universitarios. Los alumnos, los estudiantes preguntan y se hacen las encuestas: ¿qué grupo te simpatiza más? ¿Con qué grupo te sientes más cómodo? ¿Qué es lo que esperarías? Hay que escuchar a la juventud. Y en ese momento, como dije en el momento anterior, dije: ¿y tú por qué no haces un partido político? ¿Qué edad tenía ella La Torre cuando empezó? ¿Qué edad tenía Mariátegui? Eran jóvenes. Lo que pasa es que queda la idea de que no se puede. La idea es que lo hagan y que aprendan, y que los que pintamos canas estamos para asesorar y para ayudar. Lo que está en juego es el destino del país. Ellos decidieron conformar Unidos por la Nación con ese propósito, ¿no? Con el propósito de trascender, de formar líderes. Y es lo que se ha hecho. Hemos viajado a la ciudad de Ayacucho, hemos viajado a la ciudad de Huancayo. Lo que más me ha alegrado a mí es la constitución de esos jóvenes que les he mencionado. Son 7 dirigentes de 22, el mayor tiene 28 años y son estudiantes de la universidad. Y lo que le estoy diciendo, el mensaje es a los otros jóvenes que armen su partido, que no pidan permiso a nadie, que no estén buscando a ver a qué partido entre, a ver si me da un sitio, ¿no? Cuando uno es joven, uno no pide permiso para ocupar un sitio. En la historia no se pide permiso. Hay que ocupar el sitio, hay que saber que el Perú está en serio riesgo y hay que asumir el liderazgo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hay en Unidos por la Nación, ¿cierto? Y por eso estamos planteando las cosas que estamos planteando. Estamos planteando claramente que somos de centro izquierda, estamos planteando que el tema de justicia y libertad sigue vigente, estamos planteando la reforma de un sistema de partidos, estamos planteando que hay que ampliar la democracia, creemos en un sistema de descentralización no dispersa, donde se empodera a las regiones, se le empodere realmente, pero no como mecanismo populista o demagógico, ¿no? Sino si nosotros tenemos naciones poderosas, regiones poderosas, regiones productivas, regiones que generan valor agregado, eso va a terminar en una nación que genera valor agregado. Yo recuerdo que en alguna oportunidad conversaba con un presidente regional y yo le decía: tú eres más centralista que yo, que estoy en Lima. ¿Por qué?, me preguntaba él. Porque tú lo único que haces es exigirle a Lima transferencias presupuestales para que tú tengas dinero e ingresos para tu región. Y él me decía: ¿y eso está mal? Yo le contestaba: puede no estar mal, pero lo que yo te estoy pidiendo es que tú no le dejes el diseño institucional al país, sino que tú me elabores la forma ayacuchana de afirmar la nación peruana, la forma liberteña de afirmar la unidad de la nación, la forma cajamarquina o cusqueña, ¿no es cierto?, de afirmar la nación peruana. ¿Y cómo quebrar eso que seguramente de manera educativa, ¿no?, ya cultural, la tenemos en el cerebro? Es que yo creo que es el tema de las élites. Yo creo que las élites, por eso apuesta a la juventud. Hay que buscar, dialogar, acordar con lo mejor de las élites actuales, de lo que existe actualmente, ¿no es cierto?, para buscar generar un proyecto nacional. Pero hay, digamos,
mojones en el sentido no de la interpretación frecuente del Perú, sino en el sentido de piedras, ¿no? De estacas, ¿cierto?, que impiden el desarrollo. Y esos mojones que impiden el desarrollo es lo que creen que el mercado y nada más que el mercado y todo era bien. Cuando él es presidente del Fondo Monetario Internacional, ya no decía en su época, cuando él era director del Fondo Monetario Internacional, decía, claro, Michel Camdesú decía, no podemos reemplazar una ideología muerta, se refería al comunismo, al socialismo realmente existente de Stalin, ¿no es cierto?, con una ideología neoliberal que te dice que el mercado y nada más que el mercado y todo irá bien. Eso no es posible, eso no existe. Ningún país se ha hecho solo con mercado y nada más que mercado. Los Estados Unidos, podemos mostrar cifras ingentes del rol del Estado en ese país. Hasta ahora. Hasta ahora. Así es. Que le dice a algunos empresarios, saca tu plata de China y tráela para acá. Así es. Y que viene a América Latina y le dice, cuidado con los chinos, ¿no es cierto? Solo invierte conmigo. ¿Por qué otros estados pueden hacer eso y yo no? Yo reclamo para mi país lo mismo que hacen otros estados. Y por eso tengo que corregir esa fórmula de la Constitución, que impide. Yo creo que la empresa, el sector privado es fundamental. Pero cuando hablamos de relaciones internacionales, ahí estamos en el tema de la geopolítica. Yo me encontraba en Santiago de Chile el 28 de julio del año pasado. Y en el Mercurio Peruano, a toda página colores, había un aviso que decía, y me llamó la atención por eso, y me he traído el recorte. Es una lástima que no lo haya traído aquí para mostrarlo a sus oyentes, ¿no es cierto? Decía el aviso a todo color, a página entera, el Mercurio es como el comercio del Perú. Gracias, Perú, decía el aviso, por permitirnos ser parte de tu crecimiento y desarrollo. Y abajo las fotos de Wong, Larcomar, Saga Falabella, Ripley y todo lo demás. Como peruano uno no deja de sentir alguito, ¿no? Una cierta incomodidad. La primera y fácil, me gustaría que fuera al revés el aviso, ¿no es cierto? Que nosotros tuviéramos empresas en Chile y le dijéramos a los chilenos, gracias por ser parte de tu crecimiento y desarrollo. Porque esos empresarios de allá sí tienen proyecto nacional. El proyecto de mis empresarios es darle $3 millones a Keiko Fujimori. No tienen proyecto nacional. Por eso son poquiteros. Más claro, no se dan cuenta que están alimentando, están haciendo hervir la olla y va a explotar. No se dan cuenta. Que lo que queremos es que existan cientos de romeros, cientos de añaños, pero que conquisten los mercados del mundo, dentro y fuera del país, pero para engrandecer la nación peruana. Muy bien, me parece que no solamente es un anhelo de una persona, de un grupo de personas, como es el movimiento o partido que están fundando, están programando, sino que es el anhelo de todos. Así es. Vamos a tener 200 años, decía, pues desde el principio, y pareciera que no hemos empezado absolutamente nada por los encontrones y que hemos tenido más por riña interna, broncas internas, celos internos, envidias, y creo que de eso está pues plagada nuestra historia del Perú, lamentablemente. Si se quisieran comunicar con ustedes como algún interesado en sumarse a su proyecto, ¿dónde podrían hacerlo? ¿Cómo podrían hacerlo? Sí, claro. Yo le voy a dar el teléfono de... O alguna página... Acá está un proyecto, integrante, dale tu teléfono, un teléfono por favor. o una página donde pudieran escribir, comunicarse para... Yo puedo proporcionar, entre tanto, mi teléfono, 99-791, otra vez 791, 2 al final. Repito, 99-791, otra vez 791, 2 al final. Juan, tu teléfono... 95 23 17 498. Estos dos teléfonos para los que quisieran pues contactarse con el partido. ¿Cuál es la denominación? Unidos por la Nación. Unidos por la Nación. Importante el término unidos porque sobre eso pues lamentablemente ha faltado unidad en toda la historia del Perú y creo que es importante rescatarlo ahora. Bueno, quiero terminar esta entrevista, esta conversación gratísima sobre un libro importante que ha tenido usted y comprometerlo, ¿no? Para en la siguiente obra pues que usted nos presente, ya hablamos ya del tema económico que es fundamental porque definitivamente si no tenemos economía, financiamiento, algo, ningún proyecto prospera.
y el país es un proyecto, ¿no? Como puede ser cualquier empresa que nosotros tratemos de poner el hombro, pero es importante saber cómo va a ser el mecanismo financiero y económico de esta nación. Y creo que sí, efectivamente, y comparto la misma idea, el mercado es importante, pero nada puede ser absoluto. Todo tiene que ser regulado, o sea, la libertad, para que sea tal, tiene que tener reglas. Y las reglas, bueno, impiden pues que yo vaya más allá de donde debo ir. Entonces uno decir al extremo, no, eso no es libertad, porque yo libertad es hacer lo que me dé la gana. No, porque existen otros derechos. Y mi libertad acaba donde empieza el derecho de los demás. Entonces, en el aspecto económico, similar. Y justamente pues hemos tenido, ya no nos alcanza el tiempo para hacer un análisis de la realidad americana o sudamericana, pero sí hemos tenido ejemplos. El último es el de Chile, y que no queremos que se replique en el Perú. Ya en las últimas elecciones, felizmente el elector lo ha dicho, ha tenido un voto tipo Chile, tipo chilenazo, para decirle pues a la clase política, a los políticos, a los partidos en general, hasta acá nomás, un momento, nadie tiene el poder, todos divididos, van a tener que consensuar para armar algo interesante para las próximas 200 años, si es que nos permiten mantener el Estado como tal 200 años más. Señor Castro, lo invitamos a usted a Unidos por la Nación. Será bienvenido. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias por su presencia y estamos aquí dando por finalizado este programa de Siempre con la Verdad, a través de Onda Digital, señal abierta 18.4, como hemos repetido, y a través también de la www.ondadigital.pe. Este programa también pueden verlo en Onda Digital Perú, Pulso, en el fanpage y YouTube, y además en el Pulso Informativo Digital, Siempre con la Verdad informativo. Buenas tardes.